Hola chicos, les saluda John Valdés, un alquimista más a su servicio, para presentarles hoy el solucionario del segundo examen parcial del CEPRE Uni 2024-2. Vamos con el solucionario. En el primer ejercicio relacionado con curva de solubilidad, nos indican que se trata de solubilidades de sustancias iónicas en agua versus la temperatura. En la primera proposición de esta pregunta nos dice: a la temperatura de 60 grados Celsius la sustancia A es más soluble que B. Esa proposición es verdadera, porque estamos observando que a 60 grados Celsius trazamos sus respectivas solubilidades a esa temperatura y vemos que la solubilidad de A es esto de aquí, solubilidad de A, y la solubilidad de B es esta de aquí. Entonces, solubilidad de B. Por lo tanto, observamos que efectivamente la solubilidad de A está por encima de la solubilidad de B. Esa proposición entonces es verdadera. La segunda proposición dice: una solución de 20 gramos de A en 100 gramos de agua a una temperatura T1. ¿Dónde está T1? Por acá vamos a revisar entonces T1 para que no interfiera con esto. Ya, vamos a poner aquí esta parte, entonces T1 por acá. Observamos que la solubilidad de A T1 es esta de acá, que le llamamos una solubilidad S. ¿De acuerdo? La pregunta es: ¿qué pasa si tenemos 20 gramos de sal en 100 gramos de agua? Esta pregunta es directa, o esta proposición es directa, debido a que a 0 grados Celsius, según nuestra curva de solubilidad, a 0 grados Celsius, observamos que la solubilidad de A es mayor a 20. Es mayor a 20. ¿Qué significa? Por supuesto, sí, menor a 30. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos 20 gramos de sal en 100 gramos de agua, se va a disolver por completo a 0 grados Celsius. ¿De acuerdo? A 0 grados Celsius se disuelve 20 gramos de A sin ningún inconveniente en 100 gramos de agua. Ahora, según la proposición, nosotros estamos observando que T1 es mayor a 70 grados Celsius. Por supuesto, menor a 80. Está entre 70 y 80. Entonces esa solubilidad es mucho mayor a 40. Si tomamos como referencia, ¿correcto? Va a ser mayor a 30 hasta mayor a 40, podríamos decir. Pero solo nos preguntan 20 gramos de sal en 100 gramos de agua y estamos observando que va a ser más soluble todavía a una temperatura mayor a 70 grados Celsius. Por lo tanto, se va a formar una solución insaturada, dado que la cantidad de soluto es menor al valor de la solubilidad. ¿De acuerdo? Es menor al valor de la solubilidad, la cantidad de soluto. Bien, esa proposición entonces es falsa porque dice que se va a formar una solución saturada. En la tercera proposición dice: la solubilidad de A y B nos indica que la solubilidad de A y B aumenta con la temperatura. Y vemos que A sí aumenta con la temperatura porque tenemos una curva de solubilidad dependiente positiva. Mientras que B disminuye, su solubilidad de B disminuye con el aumento de la temperatura. Involucra entonces un proceso exotérmico. En ese sentido, esta proposición también será falsa, porque A aumenta con la temperatura
y B, lo contrario, disminuye. La respuesta correcta, sería la alternativa A en este caso. En este ejercicio número 2, indican que la cantidad de oxígeno disuelto en agua para la vida acuática, el nivel de oxígeno mínimo es de 5 miligramos de oxígeno en cada litro de agua, 5 miligramos por litro. Nos piden calcular los moles de oxígeno contenidos en 10 litros de agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 10 litros. Entonces tendremos la cantidad de miligramos de oxígeno en los 10 litros de agua. Ahora, como nos están pidiendo el número de moles, nosotros sabemos que un mol de oxígeno gaseoso tiene una masa de 32 gramos por mol, ¿cierto? Entonces 32 gramos. En términos de miligramos podríamos ponerlo 32 miligramos sobre 10 a la menos 3. Ese es el factor. Para poder tener simplemente que eliminar los miligramos. Entonces de acá se van los miligramos, se van los litros y el resultado nos estaría quedando 1,56 por 10 a la menos 3 moles. La respuesta en esta pregunta vendría a ser la alternativa C, según el tema que me han enviado. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos hablan de los fertilizantes fosfatados que provienen de una roca llamada fluoroapatita y que también a partir del mineral se obtiene el dihidrógeno fosfato de calcio. Nos piden hallar el porcentaje de fósforo en ambos compuestos y marcar la alternativa del que posee mayor porcentaje de calcio. Para ello, este ejercicio debemos recordar se involucra con la composición centesimal o porcentual de un elemento en un determinado compuesto. Entonces tenemos la masa molar de la fluoroapatita, sumando las respectivas masas atómicas, nos resulta ser 504 gramos por mol. Y en el caso del hidrógeno fosfatado o de fosfato de calcio, la masa molar es 234 gramos por mol. Por lo tanto, si es que nosotros queremos hallar porcentaje de fósforo en el primer compuesto, que es la fluoroapatita, tendremos la masa total de fósforo, que viene a ser 3 fósforos, porque ese 3 que está fuera del paréntesis entra, entonces será 3 por 31, entre el total que es 504 por el 100%. Y operando obtenemos 18.45%. Mientras que en el otro caso del hidrógeno fosfato de calcio, el porcentaje de fósforo será la masa total de fósforo, que viene a ser 2 por 31, sobre el total, que es 234. Por el 100%, esto resulta ser 26.49%, que de las alternativas vendría a ser 26.5. En este caso, el tema que tengo, la alternativa C. Bien. En el ejercicio número 4 nos hablan de un vaso de vidrio que se puede llenar con agua ligeramente por encima del borde, tal cual se está observando en la imagen. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el agua no se derrama? En el estado líquido, nosotros observamos las propiedades intensivas de los líquidos, y en ese sentido, las propiedades intensivas como la tensión superficial, la viscosidad, la presión de vapor, temperatura de ebullición, están relacionados directamente con las fuerzas intermoleculares. Ahora, si es que nosotros analizamos
la propiedad denominada tensión superficial hace referencia a la fuerza resultante que hay con las moléculas del líquido que se encuentran en la superficie. Entonces, estas moléculas son atraídas hacia la parte interna por las mismas fuerzas de atracción o cohesión que hay en los líquidos. Por lo tanto, es que debido a la tensión superficial, la gota del agua, por ejemplo, como en este ejercicio nos manifiestan, trata de formar una esfera, ¿no? Una forma esférica. Y en el caso del mercurio se forma una esfera perfecta. Y eso es lo que va a suceder cuando tenemos agua por encima del nivel o por encima del borde, ¿no? Del borde, como lo mencionan en el ejercicio. Entonces, se debe principalmente a la tensión superficial. La tensión superficial, que está relacionado con la fuerza de atracción resultante que tienen las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido. Ahora, esa fuerza de atracción resultante que relaciona la tensión superficial depende, por supuesto, de las fuerzas intermoleculares. A mayor fuerza intermolecular, debemos recordar mayor tensión superficial. En ese sentido, las proposiciones 2 y 3 son los que sustentan por qué el agua no se derrama cuando supera ligeramente el borde. Profesor, ¿por qué no la primera opción, gran viscosidad? Recuerda que la viscosidad es la resistencia de los fluidos al movimiento de las moléculas de unas sobre otras, o también al desplazamiento de cuerpos en su interior. Es decir, resistencia a fluir. Eso. Y no involucra precisamente la explicación de la fuerza resultante que hay en la superficie del líquido. La alternativa correcta sería la alternativa D en el tema que yo tengo. En el ejercicio número 5 nos indican que en un efusímetro de 100 mililitros de hidrógeno, dice 100 mililitros de hidrógeno, experimenta una efusión, es decir, la fuga, a través de un poro con una rapidez que es 4 veces mayor que el volumen igual, volúmenes iguales. Entonces, volumen de hidrógeno dice que es igual al volumen de un gas cuya fórmula es X2. La rapidez del hidrógeno es 4 veces la rapidez del gas X. En ese sentido, entonces nosotros debemos recordar que la ley de Graham relaciona la rapidez de un gas que efusiona respecto a un gas también de rapidez de A respecto a la rapidez de B como la inversa de la raíz cuadrada de sus respectivas masas molares. Entonces acá arriba va masa molar de B y masa molar de A abajo. Esto es la ley de Graham. Y eso aplicando entonces tendremos que arriba vamos a tener la masa molar de X2 sobre la masa molar del hidrógeno. Nosotros sabemos cuál es la masa molar del hidrógeno. Cuando nos dice hidrógeno gaseoso, es el H2 por supuesto, reemplazando de acá V con V se va y tendremos que 4 es la raíz cuadrada de masa molar de X2 sobre 2. Operamos y tenemos la masa molar de X2, que vendría a ser 4 al cuadrado, 16 por 2, 32 gramos por mol. En este caso la respuesta será la C en el tema que yo tengo. Siguiente. En el siguiente ejercicio, último ejercicio, nos pide balancear por el método ion-electrón en medio ácido. Para ello, recuerda que necesitamos involucrarnos con, primero, separar las semireacciones de oxidación y reducción.
Y acá tenemos la semireacción de oxidación y la reducción viene a ser el peróxido de hidrógeno que va a pasar a formar agua. Bien. Una vez teniendo esto, lo que hay que hacer es balancear los átomos que son distintos al hidrógeno y oxígeno. En la oxidación tenemos al hierro, un hierro está balanceado, entonces lo que hay que hacer sí es balancear las cargas y para ello hay que agregar electrones donde hace falta. Y observamos que hay un electrón que estaría haciendo falta en la parte del producto. En el caso de la reducción ya tenemos dos hidrógenos está balanceado, hay dos oxígenos y al otro lado solo hay un oxígeno, entonces podemos poner por acá 2 y de esa manera tendremos los dos oxígenos, pero al balancear esto del oxígeno involucramos hidrógeno y el método dice que para balancear hidrógenos hay que agregar iones hidrógeno a donde hacen falta. Vemos que en la parte del producto hay 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 y al otro lado faltan 2. Entonces acá pondremos 2 iones hidrógeno. Y por último, para balancear la carga, tenemos que agregar acá 2 electrones. Ahora sí, 2 cargas positivas con las 2 cargas negativas de los electrones, 0 de carga antes de la flecha y 0 la carga también después de la flecha. Están balanceadas las semireacciones, lo único que nos queda es sumar para regresarles a la ecuación inicial. Pero previamente, antes de sumar, debemos de igualar el número de electrones perdidos y ganados. Vemos que en la oxidación se pierde un electrón y en la reducción se ganan 2 electrones. Entonces hay que multiplicar arriba por 2 y abajo por 1. Y sumamos. Sumamos estas dos semireacciones y tendremos arriba 2 hierro más 2 más peróxido más 2 hidrógenos flecha. Arriba tendremos 2 hierro más 3. Los 2 electrones se van arriba y abajo también, entonces nos queda abajo 2 aguas y esta será nuestra ecuación balanceada en medio ácido. La presencia de los iones hidrógeno nos están indicando que se ha balanceado en dicho medio. Lo que nos están solicitando es el número de electrones transferidos, y observamos que se transfirieron 2 electrones, ¿no? 2 se pierden, 2 se ganan. Y además, sobre el coeficiente del agente reductor. Recuerda que el agente reductor es el que se oxida. En este caso, el hierro más 2 está pasando a hierro más 3. Ese es el agente reductor. Y su coeficiente de ese agente reductor es también 2. Y 2 sobre 2, 1. Esa sería la respuesta. En este caso, la alternativa A vendría a ser la respuesta. Bien, chicos, eso sería todo con respecto al solucionario del segundo examen parcial tomado por el CEPRE Uni, 2024-2. Gracias, nos vemos.